Cuídense todos y hasta luego. Dale, hasta luego, chao. Gracias, hasta Hasta luego, luego. gracias. Chao, que Gracias, estén bien. Néstor. Chao, chao. Ahí está, Alfredo. Te cedo la palabra. Ok, gracias, Néstor. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Alfredo Molina y bueno, siguiendo el cronograma de los talleres, hoy nos toca comenzar con lo que sería el taller de reportes ABAP, ¿sí? No sé si saben, o sea, o vieron en su cronograma que hoy comenzaba. Sí, sí sale, en el email sale que primero Néstor en Zapapap y después contigo. Ok, perfecto. Muy bien, muchachos. Entonces, déjenme por acá primero compartir. Alfredo, Sí, para que por favor pongas a grabar la sesión, que yo detuve la grabación de la sesión de Néstor. Entonces, ok, para que pongas a grabar esta sesión ahorita. perfecto. Déjame. Creo que ya. Sí. Ok, ya se inició la grabación, ¿verdad? Sí, ya se inició. Ok, les estoy compartiendo. ¿Están viendo mi pantalla? Disculpen. Sí, el PowerPoint. Sí, sí. Ok, están viendo la presentación, ¿verdad? Ok, muchachos, entonces estuve viendo de que la sesión que les dio Néstor fue relacionada a lo que fueron manejo de tablas transparentes, de vistas, elementos de datos, dominios, todo esto, ¿verdad? Hoy vamos a comenzar con lo que sería, lo que son reportes ABAP. Sí, esto es, vamos a decirlo, vamos a empezar desde cero prácticamente, ¿sí? Desde cuál es la transacción que está asociada a lo que sería el editor ABAP. Y bueno, al final de este taller, el objetivo es que puedan conocer todas lo que son las partes de un reporte. En este caso, este reporte va a ser de tipo GRIDE, que vamos a utilizar con la sentencia GRIDE. Y bueno, a medida que vayamos viendo el contenido de la presentación, pues vamos haciendo ejemplos y vamos aclarando dudas. Sé que por ahí hay unos ABAP. De repente esto va a ser básico para ustedes, pero la idea es, bueno, recapitular y cualquier aporte que también puedan dar a los muchachos que están comenzando en este mundo, pues bienvenido sea, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar con la presentación. El contenido del taller está conformado de la siguiente manera. Lo primero es que, bueno, está pautado que inicia el día de hoy y culminaría el próximo jueves. Es decir, que tendríamos sesiones día de hoy, el lunes, martes, miércoles y el jueves culminaríamos, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, pues, la sesión sería de 1 hora, lo que es lunes, martes y miércoles serían 2 horas y el jueves sería 1 hora. Hay por ahí un ejercicio que se lo estaré suministrando la próxima semana para que ustedes realicen y bueno, realmente el ejercicio está en base a esto, a todo lo que vamos a ir viendo durante las sesiones. Entonces, empezamos con el contenido del taller. Esta sería descripción del taller, que es lo que le estoy comentando, sería lo que es ABAP Report, los tipos y aplicaciones de programa, estructura de un programa. En esta parte pues vamos a ver todo cómo se estructuraría a nivel vamos a decir, de cómo estaría organizado el programa, ¿sí? Lo que sería report, tablas de diccionario, tablas internas, tabla de sistemas, declaraciones de variables, selección de datos, eventos, subrutinas, select, instrucciones de salida.
Y bueno, que sea un resumen y al final pues unas referencias, porque más de lo que de repente podamos, se les pueda impartir en este taller, pues también entra en juego lo que sería la revisión de referencias, ¿no? Porque esto es algo que es bastante estándar y aquí vamos a tratar, vamos a decir, lo más utilizado, pero que no se encierra en esto, en solo lo que vamos a ver, pero sí van a ver que hay muchísimas cosas más adicionales a lo que vamos a abarcar acá en el taller. ¿Qué aprenderás? Las herramientas básicas para la manipulación y desarrollo de programas y reportes que existen en SAP o que deban ser creados para la visualización de alguna información. ¿Qué conocimientos previos necesitas? Conocimientos básicos de programación, diccionarios de datos. ¿A quién va dirigido este curso? A equipos de desarrolladores. La programación ABAP es prácticamente como los demás lenguajes de programación. Tienen, vamos a decir, muchas de las sentencias y condiciones son las mismas. Sencillamente cambian de repente en lo que es la semántica, pero al final se van a dar cuenta, si ya conocen algún lenguaje de programación, de que se van a adaptar bastante rápido a ello, ¿verdad? En los diccionarios de datos, pues bueno, fue prácticamente lo que Néstor les estuvo impartiendo en el anterior taller. Ok. Ajá, entonces, ¿qué es un reporte? Dice, en su definición más básica, el report en SAP es un programa realizado en ABAP que permite a los usuarios obtener información del sistema partiendo de parámetros seleccionados por él mismo. ¿Qué sucede? En SAP se manejan por transacciones, ¿verdad? Y a nivel de las transacciones, hay ciertas transacciones donde tú puedes consultar datos. Pero ¿qué sucede? De repente esos datos no abarcan el requerimiento de ustedes como usuario o del usuario, los que serían vamos a decir, el cliente final, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que se crean lo que son este tipo de reportes que enmarcan lo que realmente se necesita y en el cual tú pudieras utilizar información de las diferentes tablas con las que cuenta SAP. Entonces, este tipo de reportes se desarrollan en función a una necesidad del usuario final, ¿verdad? ¿Qué sucede? La transacción para realizar estos reportes es el editor ABAP. Acá, como pueden ver, se indica una ruta. Dice el menú principal de SAP, seleccionar la opción herramientas y luego a Workbench ABAP y por último desarrollo. Allí tenemos la opción de editor ABAP. Esta es, como quien dice, la ruta, vamos a decir, teórica para uno llegar a la transacción SE38, que es la transacción del editor ABAP, que es con la que nosotros vamos a trabajar. Voy a pasar un momento acá a colocarme acá en el sistema. Acá en el sistema. Y si vemos la dirección que ellos nos están indicando acá en la presentación, a ver, me habla de herramientas. Vamos a ver acá. Ok, entonces aquí la tenemos, ¿ves? Aquí está la ruta, herramientas, Workbench, ABAP, en desarrollo, y aquí tenemos la transacción SE38. Esta es la transacción con la cual vamos a trabajar. Si le damos doble clic, él me va a salir esta ventana, ¿sí? Que se llama editor ABAP, y de acá es donde vamos, ya sea a crear, a visualizar o a modificar un programa. Hay otra que es la ruta que por lo general se utiliza, que es sencillamente acá arriba, tipeamos la transacción SE38. Y llegamos al mismo sitio. Entonces, realmente esa es la ruta por la que vamos a llegar rápidamente a la transacción del editor ABAP. Hay otra forma de crear y visualizar programas que es por la transacción. Esto es, vamos a decir, algo adicional, no está dentro de la presentación, pero me parece importante mencionárselo porque más adelante van a ver que va a ser muy útil esta transacción,
que es la transacción SE80. Esta transacción, como pueden ver acá en este menú, maneja una cantidad de objetos, ¿sí? Que más adelante en los demás talleres van a ver, que son un grupo de funciones, módulo de funciones, creación de paquetes, todo esto. Pero tenemos también lo que son programas. Acá también podemos llegar a la misma ventana que llegamos ahorita con la SE38, por acá donde dice programa. Y aquí, a diferencia de la SE38, él nos coloca aquí que debemos colocar el nombre al programa que vayamos a crear. En este caso es para crear, ¿verdad? Puede ser visualizar o puede ser manipular. Ahorita vamos a volver a esta tabla, aquí a esta transacción, para que vean de qué les estoy hablando. Fíjense. Seguimos acá en la presentación. Y ya tenemos la transacción SE38, que es la que vamos a utilizar para crear, modificar o visualizar nuestro programa ABAP. Ajá. Entonces, al entrar al editor, aparece una pantalla como sigue, ¿sí? Que fue la pantalla que ahorita les mostré. Entonces, cuando vamos a crear un programa, sencillamente tenemos que ir al mandante 200, porque acá el mandante 210, aquí el 200. Vamos a colocar la transacción SE38 y vamos a crear nuestro primer programa, ¿verdad? Uno de los puntos importantes que está por acá en la presentación, un poquito más adelante, lo van a ver, es que, saben, ahorita que vieron la parte de la creación de tablas, se dieron cuenta de que cuando van a crear, por ejemplo, un elemento de datos nuevo, el elemento de datos tenía que iniciar con la letra Z, porque no puede, o sea, OSAP tiene reservados para la creación de los elementos customizing que comiencen por Z, y también es posible que utilicen la letra Y, pero la más común es que utilicen la letra Z para esto, ¿verdad? Entonces vamos a hacer este ejercicio, siguiendo la misma presentación, y vamos haciéndole un ejercicio para ir viéndolo y que no solo se quede en lo teórico que pueda decir la presentación. Vamos a crear por acá un programa que va a empezar con la letra Z, como debe empezar. Vamos a colocarle, por ejemplo, PRG, que sería programa. Le vamos a colocar, por ejemplo, el módulo, vamos a decir que es MM. Y vamos a colocar aquí taller. Taller report. Entonces, si nos venimos acá a la presentación, aquí dice, tenemos, en el programa se va a colocar el nombre del programa, crear, modificar, visualizar, según la opción seleccionada. Como pueden ver, aquí dice objetos parciales. En estos objetos parciales tenemos código fuente, variantes, atributos, documentación, elementos de texto. Estos objetos forman parte de un programa, siendo algunos opcionales. Si queremos crear un reporte, solo tenemos que colocar el nombre que le daremos, seleccionar código fuente y seleccionar la opción crear. Entonces, aquí sencillamente, como vamos a crear un reporte, vamos a marcar aquí código fuente. Marcamos código fuente. Aquí déjame corregir que le coloqué un signo de interrogación. Ok. Marcamos código fuente. Y le damos crear. Cuando le damos crear, nos despliega esta pantalla que son los atributos del programa. Que acá en la presentación nos dice, para este ejemplo, el nombre seleccionado, bueno, este es el nombre que seleccionaron aquí para la explicación. Luego nos aparecen las siguientes pantallas. Allí tenemos el título. En el título vamos a colocar la descripción del programa. ¿Sí? Tenemos el tipo. En el tipo tenemos varios tipos. Puede ser programa ejecutable, programa include, modo pool, grupo de funciones, todo lo que ven ahí listados. Realmente,
como vamos a crear un programa, este programa va a ser un programa ejecutable. Porque los demás programas son programas que más adelante los van a ver, que son programas include, modo pool, que son programas que van a ser llamados por otros programas. Mientras que este que vamos a realizar va a ser un programa ejecutable, por lo tanto vamos a seleccionar, para nuestro caso, vamos a seleccionar que sea programa ejecutable. Hay otro casilla aquí que se dice status, que ahorita lo vamos a ver allá. Esto está en función de si hacia dónde va dirigido este programa, si va dirigido a un cliente, si va dirigido a productivo. Ahorita vamos a ver las opciones. Y la aplicación va dirigido más hacia lo que es el área del reporte. Por ejemplo, puede ser para mantenimiento, puede ser gestiones editoriales, o sea, dependiendo del área de la empresa a la cual va dirigido el reporte, se puede seleccionar esta opción. Pero la más importante acá es el título, que sin el título no te va a dejar crear el programa, y el tipo. Entonces, si nos venimos para acá, vamos a colocar aquí, por ejemplo, este va a ser un reporte, taller, report. Y el tipo, seleccionamos ejecutable. El estatus, fíjense que en estatus tenemos esto: programa estándar SAP productivo, programa de cliente productivo, programa de sistema, programa test. Como esto va a ser un programa que vamos a utilizar de prueba, lo podemos colocar como programas test, porque no va a ser transportado a ningún otro mandante, por lo tanto lo vamos a trabajar como programas test. De resto, de los otros campos, se dejan tal como está. No hay que hacer ninguna otra modificación. Ya con esta información, con estos atributos, podemos ya darle a grabar. Aquí, muy importante, nos vamos aquí a la presentación, que pasaríamos acá. Dice, después de llenar los atributos del programa, que fue lo que realizamos, antes de pasar al código fuente se tiene que grabar. Al grabar, preguntará la clase de desarrollo, a la cual indicaremos objeto local, por ser un reporte de prueba. Luego presionamos el código fuente y pasamos al editor, el cual ya construyó la primera línea. Entonces, acá, como pueden ver, él me sale esta ventana y me indica, me pide un paquete, pero ¿qué sucede? Me están diciendo de que este programa lo vamos a trabajar de modo local. Pero voy a darle una pequeña introducción a esto, el tema del paquete. El paquete es, vamos a decir, son como espacios donde se guardan programas relacionados. Un ejemplo, si los programas que estamos realizando son del módulo FI, de finanzas, entonces estos programas los vamos a guardar en ese paquete. Por ejemplo, vamos a ver qué paquetes hay creados acá en este sistema. Por ejemplo, fíjense, todo esto que aparecen acá son paquetes que se han creado para guardar programas. Como esto es un sistema que es utilizado para pruebas, pues ahí me imagino que cuando hacen la práctica de paquetes han creado todos estos programas, todos estos paquetes. Nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, cualquier paquete, por ejemplo, ZPM. Un ejemplo. Disculpa, Alfredo, el señor Néstor tenía un paquete para las pruebas que hicimos anterior. Si quieres te lo paso el nombre. Ok, bueno, realmente no quería guardarlo en paquetes, ¿sí? Era sencillamente, si ya lo vieron, era para que entendieran los muchachos que no conocían este tema de los paquetes, a qué se refiere. Pero si él creó uno, chévere. Pero aquí yo realmente lo voy a trabajar como objeto local. Era solamente para darles un ejemplo. Ok. ¿Sí? Entonces, fíjate, aquí seleccionamos paquetes y en teoría, si vamos a transportarlo a otro mandante, le damos aquí en guardar, en grabar, ¿verdad? Cuando le damos grabar, él va a crear una orden de transporte. Esa orden de transporte va a ser la que se va a llevar al mandante calidad y posteriormente, después de las pruebas y todo aquello, lo van a llevar al mandante productivo. Pero en este caso, por cuestiones didácticas, no vamos a crear orden de transporte, porque al final pues no la vamos a transportar realmente, ¿sí? Entonces lo vamos a crear como objeto local. Llamamos objeto local
Y aquí está el inicio de nuestro reporte, ¿verdad? Que esta es vamos a decir, la pantalla de edición de los reportes, los programas ABAP. Salen de esta manera. Entonces, si leemos acá, nos dice, luego presionamos el código fuente y pasamos al editor, el cual ya construyó la primera línea del reporte, que es la instrucción report. Siempre que se crea un reporte, la primera línea que se va a construir, como pueden ver, es report y el nombre que le dimos al programa. ¿Sí? Entonces aquí está el nombre del programa con su palabra report. Entonces ya tenemos aquí el inicio ya de nuestro programa. Ajá, entonces aquí está más o menos vamos a decir, como los pasos, no tanto los pasos, como va a estar estructurado el reporte. Tenemos el report, que es la primera palabra que se genera, la declaración de tablas de diccionario, declaración de tablas internas, declaración de variables, pantalla de selección, eventos y su rutina. Cada una de ellas la vamos a ir viendo hasta el final del taller, hasta crear lo que sería ya el programa final, ¿verdad? Entonces, aquí hay unos tips. Estos son tips de programación, de la programación ABAP. Tenemos el orden en la estructuración indica el orden de proceso del sistema. Se puede programar en otro orden, pero al momento de la ejecución, el mismo es organizado. Esto está asociado a que van a ver, yo hice unos pequeños ejemplos donde hice, vamos a decir, un programa estructurado de una manera que solamente dentro de una misma pantalla está todo el programa, y hay otras donde creé unos includes, creé unas subrutinas que hacen llamados, y la organización, a pesar de que se ve que estoy haciendo llamado a otros sectores de programación, siempre va a seguir una secuencia lógica que está asociado a eventos. Entonces eso lo vamos a ver a medida de que vayamos viendo el desarrollo de los programas, ¿verdad? Las estructuraciones en ABAP deben terminar en punto. O sea, todas las instrucciones del lenguaje ABAP tienen que terminar en punto. De todas maneras, se van a dar cuenta que si no lo colocan, pues el mismo sistema les va a indicar de que hay un error y que se espera un punto. Eso lo van a ver también a medida que vayamos desarrollando los programas. Las instrucciones pueden ser colocadas en varias líneas de código si son muy largas. Esto también lo vamos a ver ahorita más adelante. Esto es porque hay sentencias que realmente, pues, si las haces lineales, pues se te van a hacer muy largas, y hay ciertas limitaciones también que tiene a nivel del editor ABAP, que no puedes llegar hasta ciertas líneas, pero bueno, eso es algo que después se les va a convertir en algo habitual, ¿verdad? Los nombres de programas y otros objetos creados no propios de SAP deben comenzar por la letra Z. También es permitida la letra Y. Bueno, esto fue lo que ya les comenté, ¿verdad? Cada vez que vayan a crear cualquier objeto customizing en SAP a nivel ABAP, pues debe comenzar con la letra Z. Y bueno, con la letra Y, pero lo más habitual y lo que más se utiliza es la letra Z. La instrucción report. Esta instrucción siempre se coloca al principio del reporte, incluyendo, entre otros, los siguientes parámetros. No standard page hidden. Dice, suprime la línea de cabecera de los elementos de texto. Ya vamos a ver a qué se refieren con esto, ¿verdad? Otra es la line sign, NN, que quiere decir que esto está asociado a la cantidad de columnas que tendrá cada línea. Y line count, NN, número de filas que tendrá cada pantalla o página. Esto es más como algo para lo que sería a nivel de presentación del reporte, de lo que sería hasta dónde a nivel de ancho y largo me va a presentar la información.
Ya ahorita vamos a ver un ejemplo para que lo puedan visualizar mejor. Entonces aquí ellos colocan, hay un ejemplo, dice report, o sea, el reporte lo puedes llamar nada más con su nombre, como lo colocamos nosotros. Puede ser el nombre con la sentencia no estar página hidden, que eso es lo que ya comentamos, y las líneas. O sencillamente que no tenga, que sea no standard page hidden. Ya vamos a ver acá, les tengo por aquí un ejemplo de un programita. Sería acá 2.10. Vamos a salirnos acá. Ok, pero vamos a ver el programa primero. Vamos a la C38 y aquí, fíjense, por ejemplo, aquí tenemos un reporte que ya está hecho, ¿verdad? Si yo le doy aquí visualizar, él me va a mostrar el código que está relacionado con este programa. Como pueden ver, en este caso tiene lo que comentamos, estas sentencias que están aquí. Yo voy desde el mandante 200, que es el mandante donde estamos haciendo los desarrollos. Sí, yo voy a quitarle. Bueno, primero, si vamos a verlo primero sin estas condiciones. Vamos a activar. Nos venimos acá al programa, nos salimos, hicimos modificaciones. Lo ejecutamos. Y estoy colocando un rango de materiales. Más adelante vamos a ver todo esto. Esto es para que vean cuál es el efecto de estas dos sentencias que se le colocan al inicio de la palabra report, para que estén claros y bueno, más adelante ya todo esto lo vamos a ir viendo más detallado. Cuando ejecutamos este reporte, como pueden ver, fíjense en varios detalles, ¿verdad? Si ven las líneas, estas líneas que se van hacia allá, hacia la derecha, y si bajamos, vemos que todo está en forma continua. Todos los registros se muestran en forma continua. Aquí aparece esta palabra que dice reporte, taller report, la que aparece acá encima de donde dice reporte del maestro de materiales. Entonces, cuando ahorita le agreguemos las sentencias que estamos viendo, van a ver que esta palabra que dice reporte, taller report va a desaparecer y va a ver cómo va a reorganizar el reporte diferente a lo que nos está mostrando ahorita actualmente. Entonces nos venimos al mismo programa, le agregamos la sentencia, activamos, nos vamos acá a 2.10, nos venimos y salimos del programa porque hicimos modificaciones, lo volvemos a ejecutar, colocamos el rango de materiales y ejecutamos otra vez el programa. Entonces fíjense que ahora ya las líneas aquí a mano derecha se cortaron, ahora eliminó la palabra aquí de reporte, taller report, la pequeña que aparecía aquí arriba, y está dividiendo ahora en varios sectores la información. ¿Esto por qué lo está haciendo de esta manera? Si vemos el programa, ¿qué nos está diciendo? Él nos está diciendo acá, esta line size 115, nos está dando la cantidad de columnas, o sea, hasta dónde me va a llegar, si lo vemos en la pantalla, desde la derecha, ¿verdad? Hacia donde lo está cortando a la derecha. Y las 20 está asociado a los 20 registros
no solo los registros que está apareciendo, sino es desde la palabra report del maestro de materiales hasta que termina en el último registro. Eso implica que ahí hay 20 líneas, que son las 20 que nos está indicando aquí. Y el no standard page hidden lo que está haciendo es ocultar que no salga la cabecera que nos estaba saliendo aquí. Entonces eso era sencillamente para que vieran cuál es el efecto de estas sentencias que nos están apareciendo acá y que en la presentación nos las están acá indicadas, ¿verdad? Entonces, ya estamos claros con esta partecita de la primera línea. Fíjense que esto hasta ahora es la primera línea del reporte. No sé si me están copiando o voy muy rápido. ¿Sí se ha entendido? Sí, todo bien. Sí, Ok. se entiende. Ok, entonces bueno, ya estamos aquí en nuestra primera línea de programa. No nos falta nada más el 99.9%. Ok, el siguiente punto es tablas de diccionario. Las tablas de diccionario son las estructuras donde están almacenados los datos con los que SAT trabaja. Se declaran de la siguiente forma. Ajá, fíjense, ustedes ahorita estuvieron viendo la creación de tablas, ¿verdad? De tablas transparentes, pero tablas zetas, y crearon vista de actualización. Pero si se dieron cuenta, cuando ustedes, por ejemplo, definían algunos campos o algunos datos, lo tomaban de tablas, ¿verdad? Esto en función de lo que sería la creación de tablas. Pero si vamos a la esencia de SAT, todo, absolutamente todo en SAT es tabla. Todo lo que se ejecuta, todo lo que la información está almacenada en tablas. Entonces, cuando nosotros vamos a crear un reporte, la información que buscamos en SAT la traemos de las tablas estándares, que son las tablas donde SAT, dependiendo del módulo al cual se esté trabajando, guarda la información. Entonces, la forma en que se declaran estas tablas es de esta manera, con la palabra tablas, el nombre de la tabla, y si son varias tablas que vas a utilizar en tu reporte, que tú vas a ser llamado a varias tablas y vas a necesitar tomar informaciones de cada una de ellas, pues la declaración es de la siguiente manera. Colocas el nombre, coma, el nombre de la otra, y bueno, termina en punto, como ya indicamos de que todas las sentencias terminan en punto. Si nos vamos aquí a este ejemplo que yo tengo por acá, vamos a buscar el otro programita, que sería este. Ok, fíjense que en este programa, aquí se declararon las tablas. Están declaradas la tabla MARA, que es la de maestro de materiales, y la MAKT, que esta es donde tiene los textos asociados a los materiales. Entonces, esta es la manera de declarar las tablas. Si tú vas a hacer un reporte de alguno, por ejemplo, si vas a hacer un reporte del módulo de SD, de ventas por lo menos, por ejemplo, vas a colocar, por ejemplo, aquí las tablas, va a traer de la información de la BKPF, de la BBRK, de la BRP. Aquí tú defines cuáles son las tablas que vas a utilizar en tu reporte. Entonces, eso es lo que se trata de este tema de declarar las tablas de diccionario. Después venimos con este punto que son las tablas internas. Ajá, mira. Las tablas internas son las tablas que se crean o que se llenan, que se van a llenar con la información que vamos a utilizar para crear el reporte. Aquí nos dice, las tablas internas son tablas temporales de memoria que se comportan de manera similar a una tabla de diccionario. ¿Qué quiere decir esto? Estas tablas las vamos a llenar dependiendo de ciertas condiciones que ya van a ver más adelante. Se van a tomar información de las tablas estándar, se van a llenar estas tablas, pero después de que sean utilizadas, cuando ya el programa se cierre, pues ya dejan vamos a decir, existen durante la ejecución del programa.
Entonces, por eso que dice temporales en memoria. Ella se llena y después de que ya termine de ejecutarse el programa, ya esa memoria es liberada. Las características. Está disponible para el programa donde se declara o subprogramas. Tienen instrucciones particulares para su manejo y control. Por ser de memoria, su acceso es mucho más eficiente comparado con las tablas de diccionario. Esto es bastante lógico, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando tú haces las consultas a la base de datos, tú haces consultas y él lee la base de datos y va trayendo información. Si tú leyeras cada una de esas informaciones solamente leyendo de la base de datos, pues a nivel de desempeño es bastante, vamos a decir, vas a gastar bastante tanto memoria como tiempo. Mientras con este tema de las tablas internas, lo que hace es que tú traes la información necesaria, la cargas en esa base, en esa tabla interna y después la procesas, pero solamente ya llamando o leyendo esa tabla interna. Esa es la función de las tablas internas. Aquí tenemos cómo se declaran o cómo es la síntesis para definir una tabla interna. Las tablas internas, vamos a decir, hay dos tipos de tablas, lo que llaman tabla con cabecera y tabla sin cabecera. Esta manera que está aquí es definir tabla con cabecera. Ya les voy a mostrar a qué se refiere con cabecera. Voy a ponerles por acá un pequeño, aquí para que sea un poquito más entendible. Acá tenemos donde dice tabla interna. Fíjate, esta tabla dice que es una tabla con cabecera. Las tablas con cabecera tienen la característica de que una tabla es como una matriz. ¿Sí? Es una matriz que tienes columnas. Tienes tus columnas que van a ser los campos y vas a tener las filas que van a ser los registros, todos los registros que tú vas colocando en esa tabla. Cuando te dice que es una tabla de cabecera, quiere decir que vas a ver que cuando cuando vayamos a hacer la lectura de las tablas, tú puedes, cuando tienes cabecera, esa cabecera va a tener el registro del actual que estás manejando. Es decir, tú estás haciendo un loop a esta tabla. Cuando estás haciendo un loop y está en la posición 3, en esta cabecera se carga el contenido de esa posición 3. Y entonces tú vas manejando la tabla con cabecera. Eso es una manera. Y la declaración de esa tabla con cabecera es de esta siguiente manera. Tiene la sentencia begin of, el nombre de la tabla, la sentencia occurs y el número que aparece aquí, en este caso es 0, ¿verdad? Fíjense, ¿qué quiere decir? Cuando tú colocas la palabra occurs, esa palabra es ya la que define de que esto es una tabla con cabecera. Cuando colocas el 0 es un número que está asociado a una memoria que SAT reserva dependiendo de ese número. Por ejemplo, esto puede ser 15, 14, eso está asociado a registros, ¿sí? Pero es algo que no es que no puedas manejar más de esa cantidad de registros. Es un tema más bien de reserva de memoria que hace SAT. Yo por lo general se utiliza, y de por sí fíjense que los ejemplos colocan que sea occur 0. Ya con ese occur 0 es como que no estás reservando la memoria ya, pero igual puedes manejar cualquier número de registros dentro de esa tabla interna. Al final lo importante es que tenga la palabra occurs para definir de que eso es una tabla con cabecera. Entonces, todas las tres que aparecen aquí, la que aparece aquí a la izquierda, a la derecha y la de abajo, son formas distintas de definir una tabla con cabecera. En este caso, en el primero acá, tienen begin of, el nombre de la tabla, occur 0, y cada uno de los campos que va a contener esa tabla. En la segunda, aquí a mano derecha, tenemos, pero aquí lo que está haciendo include structure, nombre de tabla, lo que está haciendo es que los campos que va a contener esa tabla son de la estructura de una tabla. Por ejemplo, tenemos la tabla, vamos con la misma Mara, que es la de maestro de materiales, y ahí colocamos include estructure
Mara, que sería la Mara, es lo que me va a hacer es que todos los campos de la tabla Mara van a ser los mismos campos de esta tabla Z o de la tabla o de esta tabla interna que estás creando. Y la última de abajo, me está diciendo que, el nombre de la tabla, like, una tabla del diccionario o cursero with header line. Este with header line es lo que llamamos línea de cabecera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Estas son tres maneras distintas de declarar una tabla con cabecera. Entonces ya vamos a ver la diferencia de esta con la que tenemos acá ahora, que es una tabla, pero que parte es de una estructura. Como vimos aquí en la imagen, tenemos, esta es la tabla y esto es una estructura la que tenemos aquí arriba. La estructura, fíjense que solamente tiene, vamos a decir, es un arreglo unidimensional. Tiene para un solo registro. Tiene para un solo registro. Eso es lo que sería una estructura. Entonces, para la estructura, la forma en que se declara es diferente. Fíjense que aquí utilizamos data y aquí para la estructura se utiliza la sentencia ties. Ties y la misma forma, begin of, el nombre de la estructura, los campos y el end of. Fíjense que ella inicia con begin of y cierra con end of. Igual que en la tabla con cabecera, es lo mismo. Empieza con begin of y termina con end of. Eso siempre es de la misma manera. Entonces, después de que tú creas la estructura, que es algo como esto que tenemos acá, ya con esa estructura, ahí sí haces la declaración o puedes crear una tabla partiendo de la estructura que creaste. Entonces aquí tenemos varias formas igual. Aquí tenemos una que dice data, LT, el nombre, el tipo de tabla de nombre de la estructura. Este nombre de la estructura es el nombre de la estructura que creamos acá arriba. Dice con línea de cabecera. Es decir, que aquí en esta LT non1 va a ser una tabla creada en base a esta estructura que tenemos aquí arriba y también va a tener una línea de cabecera. O sea, al final estás creando una tabla con línea de cabecera partiendo de una estructura. La segunda que tenemos aquí ya me dice, bueno, que la LT non2 va a ser un tipo tabla del nombre de la estructura. ¿Esto qué va a ser? Una tabla, pero esta tabla que está aquí no tiene línea de cabecera como tiene la primera. Es decir, que para esto, que lo vamos a ver ahorita más adelante, vamos a necesitar para hacerle la lectura de datos de esta tabla, vamos a necesitar lo que se llama word area, que es lo que aparece aquí abajo, que ya lo vamos a explicar un poco. Tenemos otra forma que es file symbols. Los file symbols, eso es otro tipo de dato que la semana que viene vamos a verlo un poquito más detallado. Acá es una forma en que se está creando una tabla, pero la tabla va a ser de un file symbol. Dice que va a ser el file symbol, fs_non va a ser el nombre de file symbol y va a ser del tipo non-structure. Quiere decir que este file symbol va a tener la estructura, el tipo de la estructura esta que creamos aquí arriba. Entonces, al final, todo esto son formas distintas de definir una tabla interna, que al final es como que el objetivo de esta parte, ¿sí? Es de crear tablas internas. Acá a la derecha tenemos, bueno, aquí hicieron como unos ejemplos, igual. Fíjense que en esta parte tenemos como se declara las tables, que ya la vimos allá arriba. Tenemos otra parte, aquí este ejemplo, donde dice ties, begin of, TY, structure 1. Fíjense que aquí ellos colocan vamos a decir, un campo de tipo cualquiera, puede ser char, puede ser un string, pero también, fíjense que colocaron una estructura. Es decir, que tú puedes tener una combinación aquí de tipos de datos.
tanto tipos de datos como colocar una estructura. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a tener un campo que se llama name1 y una cantidad de campos de la estructura que tenga internamente, que se haya creado, que va a ser, fíjense, esta estructura, el tipo de la T001, que eso es una tabla estándar. Es decir, que va a estar todos los campos que componen la estructura de la T001 dentro de esta tabla interna que se está creando. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver un poquito ejemplos de esto, porque de repente así pues no es tan fácil de seguir la ruta de cómo crearlo. Al final siempre hay como que ya una forma de declararlos definida. No son tantos o no se utilizan tantos como aquí están presentados, pero ya vamos a ver eso. Tenemos otro concepto que son los word areas. Los word areas son, vamos a decir, espacios. Bueno, aquí son áreas de trabajo, ¿no? Eso en inglés, la palabra word area. Y eso está asociado a lo siguiente. Nosotros tenemos, fíjense que aquí hay una imagen donde dice, donde aplica el word area. El word area es como decir una estructura parecida a esta que tenemos acá. En esa estructura, ella se puede, los datos que tiene una tabla, que más adelante vamos a ver cuando se haga un LUT o un lazo para leer las tablas internas, lo que se va guardando, lo que tenemos en cada uno de estos registros, lo vamos pasando para esta área de trabajo. En esta área de trabajo la manipulamos, hacemos los cambios, hacemos los cálculos, lo que necesitamos. Después, esa área de trabajo nos va ya sea a modificar la misma tabla o a llenar otra tabla que necesitemos. Eso lo vamos a ver más adelante. Ok, eso es el concepto de word area, y estos que están aquí es la forma en que se puede declarar un word area. Se puede declarar, por ejemplo, el word area non1, line. Este line quiere decir line off. Este line off quiere decir que va a tener las mismas características de la estructura o de la estructura de cabecera, o ya sea de cabecera o de los campos que tenga la tabla LT non1. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una tabla, esa tabla tiene 5 campos, por ejemplo, que sea el nombre, el apellido, la cédula, la fecha y la edad. Un ejemplo, esos 5. Cuando yo declaro un word area, ese word area va a tener esos mismos 5 campos, pero solo puede almacenar un solo registro. Esa es como el concepto de lo que se refiere un word area, de que él dentro de ese espacio él va agarrando cada uno de los registros y los va guardando. Aquí tenemos esta parte aquí donde dice loot at, la tabla interna, esta parte con el @data. Esto es una forma de declararlo cuando estamos trabajando en HANA. Cuando es HANA, él tiene esta sentencia en el cual tú puedes, sin necesidad de hacer la declaración de la variable del word area, así como lo estamos haciendo aquí, en el mismo loop, sencillamente colocando esta sentencia y colocas el nombre del word area, él ya automáticamente te lo crea del tipo de la tabla a la cual estás manejando. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué ganas? Ganas de que cuando se realiza esta operación a nivel de rendimiento, cuando sales ya del LUT, ya este word area desaparece y ya es como si no existiera. Solo existe durante la ejecución de ese LUT. Eso es más para un tema de rendimiento que de otra cosa, ¿verdad? Bueno, entonces vamos un momento a irnos acá al programa, aquí al sistema, que yo les tengo por acá un ejemplo. Fíjense una cosa. Voy a buscar acá. Vamos, acá lo vamos a quitar. Ok. Ok, fíjense que acá tenemos declaración de tabla. Aquí fíjate, tuvimos la primera línea de código que estamos hablando, que fue la línea report, con la sentencia de lo que eran las líneas
las líneas tanto de columna cabecera como que no muestre el título, la declaración de las tablas, y ahora estamos en lo que son la declaración de tablas internas. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Fíjate, aquí tenemos, aquí se está declarando una tabla interna, ¿sí? Una tabla interna con los campos. Fíjate, todo esto son campos, en este caso es un campo que está relacionado a la tabla MARA y su componente MATNR, ¿verdad? Aquí en este caso, todos estos campos los estamos asociando a lo que son el elemento de dato. O sea, aquí tú puedes declarar los campos que contengan la tabla, ya sea refiriéndose a una tabla con su elemento de dato o al elemento de dato directamente, o también, por ejemplo, si tú puedes colocar un campo que se llama nombre, pero este nombre va a ser de tipo char 30. También, por ejemplo, puedes colocar, vamos a colocar fecha, la fecha, tipo de, tipo date. Entonces, o sea, ¿cuál es la idea? La idea es que en la tabla va a contener las columnas de los campos que yo voy a utilizar para realizar mi reporte. Entonces, este tipo es una tabla con cabecera. ¿Cuál es la diferencia de una tabla de cabecera a una tabla con estructura? Que fue lo que ahorita estuvimos hablando. Ya lo vamos a ver. Fíjense, aquí, entonces esta es la tabla con cabecera, ¿verdad? Esta es la tabla con cabecera. Aquí definí una estructura. Esta estructura que, como indicamos, empieza con la palabra times, begin of y todos los campos que va a contener la estructura. Posterior a ello, definimos lo que es la tabla, que la tabla, fíjense, la tabla sería tabla interna, tab, tipo de tabla de TY-tab. ¿Qué es TY-tab? Es la estructura que creé aquí, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener una tabla que va a tener la estructura o las columnas asociadas igual de la estructura que creamos. Y el word area, que es el que vamos a utilizar para ir traspasando la información de esta tabla y poder manipularla, se describe de la siguiente manera. Va a ser el word area tab del tipo TY-tab, que sería del tipo ¿qué? De la estructura que creamos. Entonces ya ahí tenemos creada la tabla y tenemos creada el word area. Aquí les voy a mostrar la diferencia en cómo se maneja cada una de ellas. Fíjense en este ejemplo. En este ejemplo tenemos vamos a darle acá. Ok. Fíjate. En este ya vamos a hacer primero el ejemplo de la tabla con cabecera. Ok, vamos a activar. Ok. Ok, fíjense el siguiente ejemplo. Tenemos, aquí está declarada, como pueden ver, esto es una tabla con cabecera, ¿verdad? Que indicamos que tiene OCUS, la que me indica que es una tabla con cabecera. Y tienes 3 campos, nombre, apellido y teléfono. Estos fueron los 3 campos que vamos a manejar.
aquí los llené directamente para que vean el efecto de cómo la diferencia entre una tabla de cabecera y una tabla con una sin cabecera y un horario. Entonces, si nos damos cuenta, yo más adelante vamos a ver esta sentencia, ¿sí? Pero se las voy a adelantar. Este append que aparece aquí, lo que dice es agregar un registro a esta tabla que se encuentra acá, que es mi tabla con cabecera que está creada. Entonces, ¿cómo es la manera de trabajar cuando es una tabla con cabecera? Yo voy llenando cada uno de los registros de la siguiente manera. Coloco el nombre de la tabla, que el nombre de la tabla, que es este mismo nombre que tenemos aquí, con el campo, que en este caso, cada uno de los campos tenemos nombre, apellido y teléfono. Entonces, a nombre le asignamos Juan, a apellido Pérez y el teléfono. Entonces, como pueden ver, aquí utilizamos el mismo nombre de la tabla con el campo y llenamos ese campo. Entonces, después de que ya tenemos los 3 campos llenos con la información, aplicamos la sentencia append, que lo que me hace es que guarda este registro dentro de la tabla G y T, mi tabla, ¿verdad? Y aquí estamos llenando 1, 2, 3 registros. 1, 2, 3 registros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña demostración aquí para que vean cómo se está llenando realmente esta información dentro de esa tabla. Una pregunta, los números en azul que salían en paréntesis al lado de nombre y apellido, ¿eso es como el máximo de caracteres? Déjame, ya va. Vamos a aplicar eso de una vez aquí rapidito. Estos números que aparecen aquí, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ok, fíjate. Esto es una manera, fíjate. Voy a colocar lo siguiente. Voy a colocar nombre 2 del tipo char 20, ¿verdad? Activamos y ves que fue válido, ¿verdad? Esto que está acá, tipo char 20, es esto mismo que está acá. ¿Sí? Aquí esto lo que me está diciendo que el nombre va a tener una longitud de 20 y va a ser del tipo C, C es lo mismo que char, ¿verdad? Fíjate, lo que pasa es que nos adelantamos un poquito. Aquí de repente el orden en que está la presentación. Fíjate que por acá, más abajo, vamos a ver la declaración de variables. Y entre la declaración de variables tenemos los tipos. Los tipos pueden ser, ¿ves? Char, flotante, entero, numérico, todos ellos, ¿verdad? Entonces, estas son las diferentes formas de uno declarar las variables. Y una de las formas es esta que está aquí, que es el efecto es este mismo. ¿Sí me explico? Sí, todo bien. Entendí. Ok, entonces, esa sería lo que es esta parte. Igual, hay, así como lo estamos haciendo con char, para las otras, fíjate que este es un numérico, ¿ves? Tipo N. Es tipo N y te dice que es de 9. Y eso es, o sea, es la forma en que tú puedas, hay diferentes maneras de poder hacerlo, ya sea con el tipo de dato o con el elemento de dato. Son dos cosas que se pueden manejar acá. Okay. Entonces, lo activamos, vamos al ejemplo que les quería dar con relación a cómo se llena la tabla. Fíjense. Esto me imagino que, no sé si conocen la parte de debut. No sé, alguno de los chicos no la conoce. Pues creo que sí, bueno. Fíjense. De SAP como tal, no. De otros IDE sí.
Ok. Bueno, mira, este entorno que está aquí es el modo debut, ¿sí? En este modo, es el modo debut, nosotros podemos, pues, hacer seguimiento y ir viendo cómo está funcionando internamente el programa, buscar fallas. Esto para nosotros como ABAP va a ser es una herramienta primordial, ¿sí? Primero para ver el funcionamiento, para cuando hay errores o nos mandan hay, por ejemplo, hasta los mismos transacciones estándares que a veces tienen algún tipo de dificultad, hay que debuguear para ver en dónde están los problemas, y este es el entorno debut del sistema BAT. Entonces, más adelante me imagino que no sé si en alguno de los módulos tratarán la parte de debut, pero por ahora, bueno, vamos viendo, y si tienen alguna duda me la hacen, y yo más o menos los voy poniendo en contexto. Por ejemplo, fíjense, en este caso, la tabla GTIT, mi tabla, esta que está aquí, que fue la que llenamos con esta información, si la vemos acá, es esta que tenemos aquí. Cuando yo le doy doble clic, fíjense que aquí están los campos, campo nombre, apellido, teléfono y la información cargada en la tabla, ¿verdad? Facilito, ¿sí o no? Sí. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo quiero que vean? La diferencia que hay entre esta tabla, que es una tabla con cabecera, que cuando vamos a llenar el dato, colocamos el mismo nombre de la tabla con el campo y después aplicamos la sentencia append, que es para agregar ese registro dentro de la tabla, y van a ver ahorita la diferencia cuando utilicemos un área de trabajo o un Word Area. Entonces, bueno, aquí vamos a darle a continuar este loop que está haciendo. Eso más adelante lo vamos a ver, pero para adelantarle algo, aquí lo que está haciendo es que Gride está escribiendo cada uno de estos campos para mostrarlos en la pantalla. Entonces le damos acá y pueden ver, aquí aparece el pequeño reporte donde aparece los campos que llenamos ahorita en la tabla. Entonces eso es si utilizamos una tabla con cabecera. Vamos ahora a utilizar... bueno, fíjense muchachos, esto es cultura general de la programación ABAP. Saben que para comentar una línea, ¿no? Primero, fíjense, cuando hablamos de que todo comando termina en punto, fíjate que este data y comienza toda esta estructura. Todo esto tú lo puedes poner aquí en la línea todo seguido, pero se te va a ir de repente muy largo hasta el final. Entonces, pero tú lo organizas acá, pero al final del comando siempre tiene que haber un punto. Tienen que terminar en punto, porque si no, bueno, lo bondadoso de ABAP es que para el tema de los errores, él te dice, mira, está fallando aquí, y me parece que es bastante amigable en ese sentido, ¿no? Cuando vamos a comentar algo, por ejemplo, si yo voy a comentar esta línea, sencillamente si le coloco un asterisco al inicio, él te comenta la línea, ¿verdad? Es cultura general. Igual, si vas a colocar un comentario, por ejemplo, aquí, vamos a colocar un comentario, aquí colocamos doble comilla, y aquí, tabla, por ejemplo, tabla con cabecera. Y entonces ahí ya tenemos un comentario y tú puedes ir comentando tu programa. Puedes ir, después para mejor lectura y para revisión, todo aquello, ¿verdad? Entonces, esto era sí, un comentario para que sepan cómo se hacen se comenta. Entonces, por eso es que yo hago aquí para comentar todo este tramo de programa, y voy a activar ahora esta parte del programa, que este que está acá sería la forma de hacerlo, pero con una estructura, crear una tabla, pero partiendo de una estructura. Fíjense, aquí tenemos cómo se define la estructura con la palabra times, ¿verdad? Times, begin of, y aquí tenemos la estructura. Esta estructura tiene los mismos tres campos, igual que la de cabecera, y creamos esta estructura. Después, aquí en esta, creamos una tabla, esta tabla que está acá, con el comando type table of, tipo de tabla de la estructura que creamos, que es la estructura que está aquí. Entonces ya ahí nos está creando una tabla, pero sin cabecera.
sin cabecera. O sea, no tenemos ese espacio que se va llenando en la misma tabla, eso ya no se tiene ahí, sino que necesitamos ahora, fíjense aquí, como tal, aquí en esta declaración, aquí tenemos esto que está acá, que sería, vamos a colocarle aquí para que sea, pues tiene otro nombre, ¿no? Pero realmente esto sería lo que sería el word area. Esto sería el word area, que está llamado de esta manera. Le colocan ST porque es una estructura. Entonces, decimos que esto va a ser ¿de qué tipo? Del tipo de la estructura que creamos. ¿Qué quiere decir esto? Que él va a tener los mismos campos que tiene esta estructura. Entonces, fíjense la manera ahora en que se llena esta, en que llenamos la información. Ahora, llenamos, ¿qué es lo que estamos llenando aquí? El word area. ¿Sí ven? Que no estamos llenando la tabla es esta. Pero aquí, ¿qué estamos llenando? El word area. Y en el word area nada más entra un registro. Entonces, se llena cada uno de los campos, nombre, apellido y teléfono, pero del word area. Y para llenar la tabla, lo que hacemos es que hacemos un append, pero de la estructura a la tabla. A diferencia de la tabla de aquí con cabecera. La tabla. ¿Sí me copian? Sí. Sí, sí. Ok. Entonces, eso para que vean la diferencia, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver igual en el debug, cómo se llena la información, pero lo que les quería comentar también es que a nivel práctico, o por mi experiencia, muy poco, por lo menos yo, he utilizado tablas con cabecera. ¿Por qué? Porque hay en alguna, por ejemplo, en las clases, que es algo que van a ver más adelante, en las clases, en las funciones y en varias, vamos a decir, tipo de programación o sectores, no son permitidas las tablas con cabecera, ¿sí? Se utilizan tablas de esta manera, a partir de estructuras. Por ejemplo, en las funciones, dentro de una función no puedes declarar una tabla con cabecera. De por sí, cuando las declara, él te dice que no está permitida. Entonces, al final, la mayor utilidad que se le da como tal es a través creando una estructura y creando una tabla en base a esa estructura y trabajando con word area o trabajando con find symbol, que son el find symbol es, vamos a decir, muy parecido, pero tiene otro comportamiento y la otra semana se los voy a explicar un poco mejor. Entonces, vamos a hacer la misma dinámica que hicimos con esta tabla para que vean cómo se llena esta tabla, pero esta la vamos a comenzar desde aquí para que vean poco a poco cómo se llena. Epa, Alfredo, no, perdón por interrumpir, pero Bueno. ¿cuánto más o menos falta? Pues creo que ya nos pasamos un poquito de la hora, no sé si... Ay, discúlpame, ¿qué hora es? Sí, vale, ya nos pasamos. No, bueno, no sé, si vamos a dejarlo hasta acá y el lunes terminamos esta partecita y continuamos. ¿Les parece? Dale, perfecto. Déjame entonces detener aquí detener la grabación. Ok, muchachos, ya tuve la grabación. Nos veremos entonces el día lunes. No sé si quisiera un poco el feedback, si voy muy rápido, si se ha entendido. No sé cómo lo ven. Sí. Sure. Sí, lo que pasa es que también es como bastante información y, o sea, estoy tratando, por ejemplo, fíjate, las formas en que se presenta
la declaración de las tablas. O sea, bueno, esto es una presentación estándar, pues que me la pasaron y yo me guío por el contenido, pero de repente hay muchas ahí, yo le presento realmente lo que más se utiliza. Esa es mi idea, ¿no? Y por supuesto sí tiene que haber mucho de la práctica, eso es indudable, y esto es un mundo que es muy, muy, muy amplio. Pues por mi parte, vamos bien, honestamente, me gusta bastante esta explicación, ¿verdad? Bastante detallada, muy bien estructurada, y siento que en comparación a otras clases, sí le he atinado bastante. Bueno, y la idea es, cuando tengan dudas, cuando quieran que le explique algo, así como me comentó, no me acuerdo quién fue el del tema de los paréntesis, es el momento, pues es el momento, y ahí vamos viendo, vamos aclarando, porque hay muchos detalles. De repente, este tema de comentar las líneas y eso, de repente, pero si no se dicen, si no se, pues la gente pues no sabe, ¿no? Es eso. Sí, totalmente de acuerdo. Gracias. Bueno, muchachos, entonces nos vemos el lunes. Vale, chao, gracias. Vale, nos Que vemos. tengan feliz fin de semana. Gracias. Igual. Chao, Hasta luego. Hasta luego. Eso fue muy bueno.